Una boda destinada a ahuyentar la mala suerte me convirtió en la nueva esposa de Anoni. Sin embargo, un mes después, mi marido Anthony falleció por enfermedad y me convertí directamente en viuda. Mira, esa es la nueva esposa de Anoni, casada hace menos de un mes. Pues bien, ahora es viuda. En el funeral, los susurros de la multitud me atravesaban el corazón como cuchillos. Justo cuando me preparaba para irme en silencio, el abogado leyó el testamento. Toda la propiedad será heredada por Flora. Lo más impactante es que, para poder heredar la fortuna, también debo criar al hijo de 5 años de Anoni, George, fruto de su matrimonio anterior. Estaba de pie al borde del funeral de la familia adinerada, la ropa de luto negra haciendo que mi piel ya pálida pareciera aún más blanca. Las miradas de la multitud eran como innumerables cuchillos afilados, clavándose en mí sin cesar. Había personas susurrando, pero deliberadamente elevando la voz, lanzándome miradas de vez en cuando. Mira, esa es la nueva esposa de Anoni. Se ha casado hace menos de un mes y su marido ya ha muerto. Escuché que Anthony solo se casó con ella para ahuyentar la mala suerte, pero luego falleció. Ahora ella ha quedado viuda. Bajé la cabeza, mordiendo mi labio y apretando fuertemente el pañuelo en mi mano. Ya esperaba estas palabras desde hace tiempo, pero al escucharlas realmente, no pude evitar sentir el agravio y la humillación en mi corazón. Sí, soy Flora, solo una herramienta miserable. En este momento, el ataúd de Anoni está lleno de flores blancas, mientras su foto está cubierta con un velo negro, haciendo que su expresión sea indistinguible. En solo un mes de matrimonio, en realidad conocía menos a mi esposo que a un desconocido. La lectura del testamento estaba a punto de comenzar. Por favor, familiares, pasen al salón de recepción, interrumpió con su voz el mayordomo. Cuando seguía la multitud hasta el salón de recepción, los parientes de Anoni ya habían tomado asiento. En realidad, podría haber optado por no entrar. Para ellos, yo era solo una desconocida insignificante. Por supuesto, yo también lo pensaba así. Después de todo, la herencia de Anoni nunca se dividiría con alguien como yo, que solo soy una herramienta. Pero como esposa legal de Anoni, no parecía correcto marcharme en ese momento. Miré a mi alrededor, sintiéndome indecisa. Realmente no sabía dónde sería apropiado sentarme. En ese momento, una mujer de mediana edad me lanzó una mirada fría, se movió hacia adentro con cierto desdén y me hizo espacio al borde. El abogado era un hombre de mediana edad con gafas de montura dorada, con expresión seria. Aclaró su garganta y comenzó a leer el testamento. Yo, Anthony, estando en pleno uso de mis facultades y de manera voluntaria, hago este testamento. Escuchaba distraídamente, preguntándome a dónde debería ir después del funeral. De repente, la voz del abogado se volvió clara. Todos mis bienes, incluyendo pero no limitándose al 51% de las acciones del grupo, 3 propiedades y varios rendimientos de inversiones, serán heredados en su totalidad por mi esposa legal, Flora. ¿Qué? Levanté la cabeza de golpe, incapaz de creer lo que oía. La sala se llenó de un estallido inmediato. Esto es imposible. Ella recién se casó en la familia, ¿hace cuánto? Y recibe toda la herencia. Debe estar falsificado. El abogado no prestó atención a su alboroto, escaneó la multitud, golpeó con fuerza la mesa y elevó la voz unos decibeles más. Silencio, por favor. Llevará el sello del notario y es completamente legal y válido. Antes de poder recuperarme del shock, escuché que el abogado continuaba leyendo. Además, espero que Flora pueda criar a mi hijo George, que tuve con mi exesposa, hasta que alcance la mayoría de edad. Si se viola esta cláusula, todos los activos se transferirán a nombre de Jean George para ser administrados en fideicomiso por los ancianos de la familia. Mi mirada se dirigió involuntariamente al pequeño en la esquina, sintiendo cierta preocupación. George, de 5 años, se aferraba con fuerza a la ropa de la niñera, su frágil cuerpo parecía listo para ser arrastrado por el viento en cualquier momento. Me miró con sus grandes ojos negros, llenos de confusión y miedo. Tras la lectura del testamento, la sala se convirtió en un campo de batalla caótico. Sus acusaciones contra mí subían y bajaban en oleadas mientras yo permanecía en el centro de la tormenta, con la mente completamente en blanco, sin saber qué hacer. Justo entonces, sonó mi teléfono. Un número desconocido apareció en la pantalla. Instintivamente contesté y me aparté a un rincón cercano. Hola,
¿Es Flora? Una voz femenina, entrecortada por las lágrimas pero con un tono cortante, resonó al otro lado. Soy Harriet, la exesposa de Anony. Escuché que murió. ¿Es cierto? Mi corazón dio un vuelco. Harriet, la mujer que abandonó a su esposo y a sus hijos y huyó con el dinero de la empresa. Sorprendida, no sabía qué decirle y solo pude responder brevemente. Sí, de acuerdo, volveré al país de inmediato. Su voz de repente se tornó firme, el tono lloroso desapareció sin rastro. Escucha, Flora. Todas las promesas que Anthony te hizo, todas son mías. Mi hijo, la propiedad familiar, nadie puede tocarlos. ¿Sabes quién soy? La mísera fortuna de Anony no significa nada para mí. Señorita Harriet, el testamento del señor Anony ya el testamento, interrumpió con voz cortante. Ese tipo de cosa es solo un papel inútil una vez rasgado. Te mostraré lo que es el verdadero poder. Flora, déjame darte un consejo, sal de la casa de Anony lo antes posible, de lo contrario su amenaza no terminó cuando la llamada se cortó de repente. Sosteniendo mi móvil, sentí un escalofrío recorrer desde las plantas de los pies hasta todo mi cuerpo, sin saber a dónde ir. Miré a George, y él también me miraba. A la mañana siguiente, apenas había preparado una taza de té, mi teléfono comenzó a vibrar frenéticamente. Varios amigos me enviaban mensajes uno tras otro, todos con el mismo enlace de noticias. La exesposa del magnate regresa, lucha por la herencia del difunto esposo y la custodia del hijo. Hice clic en el video y vi a Harriet en la salida del aeropuerto, vestida de luto negro, los ojos enrojecidos, rodeada de flashes de cámaras. Se secaba las lágrimas con un pañuelo, con la voz entrecortada por la emoción. Cuando escuché la noticia de la muerte de Anony, regresé inmediatamente a ver a nuestro hijo. George es la niña de mis ojos. He vivido atormentada todos estos años, deseando verlo. Entonces, ¿por qué te fuiste entonces?, preguntó un periodista. La expresión de Harriet se congeló un momento, luego lloró aún más miserablemente. Todo fue un malentendido. Me vi obligada a irme. Ahora solo quiero recuperar a mi hijo. Él necesita el amor de su madre. Apagué el video y sentí que mi estómago se revolvía. La actuación de Harriet era absolutamente repugnante. Justo cuando dejaba el teléfono, sonó el timbre. Mirando por la mirilla, vi a Harriet en la puerta, emanando una presencia imponente, seguida de dos altos guardaespaldas y un hombre de mediana edad con traje. Fingí calma y abrí la puerta. Debe ser la señorita Flora, dijo el hombre con una sonrisa forzada mientras me entregaba su tarjeta. Soy el abogado de la señorita Harriet. Harriet no esperó a que reaccionara, empujando la puerta directamente, sus tacones altos resonando con un sonido agudo sobre el suelo de mármol. Recorría la sala con la mirada llena de codicia y desprecio. Esta casa, Anthony y yo la decoramos juntos. Su voz cargaba una tristeza deliberada que pronto se tornó en sarcasmo cortante. Entonces, ¿qué tal, novia de buena fortuna? ¿Vives cómodamente? Oye, te hablo a ti. Se acercó a mí con sus tacones, su perfume pesado casi asfixiándome. ¿Un matrimonio de menos de un mes y ya quieres tragarte los bienes de Anony, en tus sueños? En ese momento, George se frotó los ojos y salió del dormitorio. Al ver a los desconocidos en la sala, preguntó algo confundido, tía, ¿quiénes son estas personas? Harriet inmediatamente puso cara de madre y se acercó rápidamente a George. Cariño, soy mamá. ¿No me recuerdas? George, sorprendido por su entusiasmo repentino, retrocedió hasta quedar detrás de mí, su manita aún aferrada al borde de mi ropa. George, no tengas miedo. Me agaché, calmándolo suavemente. Al ver esto, el rostro de Harriet se oscureció al instante. Flora, ¿qué clase de hechizo le has hecho a mi hijo para que incluso se niegue a reconocer a su propia madre? Señorita Harriet, George simplemente no está acostumbrado a ver extraños de repente. Me puse de pie, tratando de mantener la calma. Extraña, gritó con risa. Soy su madre, y tú, una forastera, no tienes derecho a fingir ser la bella esposa aquí. Se volvió hacia el abogado. Registra esto. Esta mujer provoca deliberadamente conflictos entre madre e hijo, destruyendo los lazos familiares. El abogado asintió y me dijo con tono siniestro, señorita Flora, ya hemos presentado la demanda ante el tribunal.
Solicitamos revocar la parte del testamento sobre la herencia de la propiedad y solicitar la custodia de George. Después de todo, la relación de sangre es algo que ninguna ley puede negar. Encargaré a un abogado que se ocupe de esto. No quería decirles ni una palabra más. Por su actitud, parecía que pensaban tenerme completamente acorralada. Harriet se burló. Haz lo que quieras, pero no esperes ganar. Recuerda, todo me pertenece. Tú solo eres un sustituto comprado para alejar la mala suerte. Será mejor que tomes algo de dinero y te vayas limpia mientras puedas. Será mejor para todos. Al terminar de hablar, se inclinó hacia George, pero el niño se apartó, lo que le enfureció enormemente, y antes de irse no olvidó amenazarme. Flora, espera y verás. Cuando la puerta se cerró de golpe, me di cuenta de que mis palmas estaban sudadas. Aquella noche, mi teléfono casi se inundó de mensajes en línea. Temas como viuda de la mañana abusa de su hijastro, la viuda de Anoni lucha con la exesposa por la custodia y similares se hicieron virales en las redes sociales. La sección de comentarios estaba llena de insultos y cuestionamientos abrumadores. No tuve más opción que apagar el teléfono con lágrimas a punto de caer, aunque me negué a dejarla salir. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando el marco de fotos sobre el escritorio, una imagen de Anthony y George, ambos sonriendo ampliamente, pero Harriet no estaba allí. Un instinto me decía que las cosas estaban lejos de ser tan simples como parecían. La última voluntad de Anoni y la aparición repentina de Harriet eran demasiadas coincidencias. Abrí el cajón del escritorio, queriendo revisar las pertenencias de Anoni en busca de pistas. El cajón inferior estaba cerrado, pero no sabía dónde estaba la llave. Tía. De repente, la tímida voz de George vino desde la puerta. ¿Qué pasa, cariño? Me apresuré y lo levanté. ¿Esa tía es realmente mi mamá? Sus grandes ojos estaban llenos de confusión. No sabía cómo responder, ya que Anthony nunca me había mencionado esto. Indefensa, solo pude preguntar suavemente, ¿la recuerdas? George negó con la cabeza. No. Pero su perfume me asusta. El olor del perfume. Mi corazón se agitó como si hubiera captado algo, pero no encontré nada. Al mirar al George de 5 años frente a mí, mi corazón se apretó y surgió un instinto protector. George, no tengas miedo. Estoy aquí para ti. Te protegeré. Animémonos juntos. HM. Sé que esa mujer está aquí para llevármelo, pero no quiero dejarte. Tía, hagamos la promesa del meñique, no me dejarás, ¿verdad? George me miró con ojos suplicantes, extendiendo su pequeño dedo regordete. Una oleada de tristeza me invadió. En este matrimonio dramático, yo era la que sufría todas las injusticias, pero George era aún más lamentable. Extendí mi mano y enlacé mi dedo con el suyo, sintiendo una conexión de corazón a corazón. Vamos, promesa del meñique por 100 años. Sin retractarse. George sonrió feliz, tal como en la foto, radiante. Parece que se dice que la memoria es especialmente buena cuando uno es feliz, así que aproveché su momento de alegría y dije, George, la tía también necesita tu ayuda. La tía quiere saber, ¿papá te dejó algo, como una carta o sí? Los ojos de George se iluminaron y sacó una pequeña llave de su bolsillo. Papá me la dio. Dijo que si algún día me dejaba, debía dársela a alguien que pudiera protegerme. Miré la llave con sentimientos encontrados. Después de solo un mes juntos, George ya me veía como la persona en quien más confiaba, y yo a su vez sentí una cercanía inexplicable hacia él. Tras lograr finalmente que George se durmiera, regresé ansiosa al estudio de Anoni. La pequeña llave que me había dado George parecía encajar perfectamente en la cerradura del cajón. Al girar la llave, mis manos no pudieron evitar temblar. El cajón se abrió. Dentro había solo una bolsa de papel craft y una memoria USB. En la bolsa estaba escrito Top Secret con tinta negra, la caligrafía ordenada pero algo apresurada. Abrí cuidadosamente la bolsa y encontré varios documentos y algunas fotos. La foto mostraba a Harriet abrazando íntimamente a un hombre extraño con lo que parecía un resorte extranjero de fondo. La fecha en el reverso de la foto coincidía exactamente con un mes antes de la desaparición de Harriet.
Revisé algunos documentos más que contenían registros de transferencias bancarias mostrando que se había retirado una gran suma de la cuenta de la empresa de Anony antes de que Harriet se fuera. ¿Es esta la verdad de lo ocurrido? No fue obligada a irse, todo estaba planeado. Estoy bastante sorprendida. Si todo esto es cierto, Harriet es tan descarada. ¿Cómo pudo traicionar su conciencia y presentarse aquí de nuevo? ¿Tener la audacia de decir palabras tan vergonzosas y jactanciosas? Justo entonces, mi teléfono sonó de repente, asustándome tanto que casi dejé caer los archivos. Tras calmarme, contesté. Era el abogado que había contratado. Señorita Flora, la audiencia de custodia está programada para las 10 de la mañana. Pasado mañana. Debe estar preparada. Apreté los documentos con fuerza. Entiendo. Gracias. Una cosa más. La voz del abogado se volvió más baja. La otra parte ha contratado al abogado Howard, que es muy astuto en tribunales de familia. Debe estar preparada. Al colgar, sentí una oleada de debilidad. No sabía nada de leyes. ¿Qué podía hacer yo contra una experta consumada como Harriet? Justo mientras pensaba en eso, sonó de nuevo el timbre. ¿Quién podría estar visitando a estas horas tan tardías? Caminé con cuidado hasta la puerta y, a través del ojo de la cerradura, vi a un hombre de mediana edad, extraño, vestido con traje y gafas de montura negra. «Es usted la señorita Flora», dijo educadamente. «Soy Tom, el ex abogado privado del señor Anony. Esta es mi licencia de abogado». Miré brevemente su identificación a través del ojo de la cerradura y abrí la puerta con cierta cautela. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?» El abogado Tom miró a su alrededor y bajó la voz. «¿Podría hablar con usted en privado?» «Preferiblemente en el despacho del señor Anony». En el despacho, Tom vio los documentos sobre la mesa y asintió. «Parece que ya he encontrado la primera parte, la parte 1, me sentí algo confundida». El señor Anthony era muy precavido y dispersaba las cosas en distintos lugares. El abogado Tom sacó un sobre de su maletín. «Esto es lo que dejó para usted», dijo. «Solo pude entregárselo después de que encontrara esa llave». En el sobre solo había una nota: «Revise el contenido del USB». «La contraseña es una combinación del cumpleaños de George y la fecha de nuestra boda», dijo Tom con cautela. «Espero que estas cosas le sean útiles». Asentí. «Gracias». Suspiró. «Solo puedo decirle que el señor Anthony era una persona previsora. Me contó que todo lo que había organizado era para proteger a la persona que más amaba. Antes de irse, me dejó con una frase: debería investigar aquel accidente de hace 5 años. Lo acompañé hasta la puerta. Al regresar, encendí rápidamente mi ordenador e inserté el USB. Tras introducir la contraseña, aparecieron en pantalla numerosos archivos y fotos. Me quedé sin palabras ante lo que descubrí. Anthony había estado investigando a Harriet durante todos estos años. Justo entonces, sonó de nuevo mi teléfono. Era un mensaje del tribunal: la audiencia de custodia se había adelantado a mañana. ¿Es que el tribunal nunca descansa? Harriet es aterradora. Tuve que organizar apresuradamente mis materiales para prepararme. Al día siguiente, en la audiencia, Harriet interpretó el papel de madre dedicada a la perfección, con lágrimas a voluntad y un tono conmovedoramente triste. «Su señoría, me vi obligada a marcharme. Mi marido me maltrataba y tuve que escapar, pero pienso en mis hijos todos los días». Mientras hablaba, sacó de su bolso un montón de supuestas cartas y regalos para los niños, alegando que Anthony le había impedido contactarlos. Observé esos obsequios evidentemente recién comprados con una rabia ardiente, pero como novata legal, mi réplica parecía débil e impotente. Para colmo, varios familiares también testificaron en el tribunal, asegurando que me llevaba muy mal con George y que a menudo descuidaba sus necesidades. Al escuchar esas palabras que convertían el negro en blanco, temblé de ira. Mi abogado también estaba algo impotente ante esto. El veredicto salió rápido. El tribunal concedió temporalmente a Harriet derechos de visita 3 días a la semana hasta la resolución final. Gané el primer paso, pequeña novia. Al salir del juzgado, Harriet susurró triunfalmente en mi oído: «Ya verás, pronto recuperaré a los niños y toda la propiedad». Al llegar a casa, George se lanzó a mis brazos al verme. «Tía,
No quiero ir con esa mujer, su perfume me da asco. Lo abracé fuerte. No te preocupes, no dejaré que nadie te aleje, pero en mi corazón sabía que con mi fuerza actual apenas podía resistir el ataque de Harriet. Esa noche continué organizando materiales en el despacho de Anony, con la esperanza de encontrar más pruebas. De repente, vi una carpeta muy cifrada en el USB llamada Historial Médico. Me tomó 2 horas completas descifrar la contraseña. La carpeta contenía informes médicos de Anthony y George de los últimos años, el último de hace 2 meses. Al leerlos cuidadosamente, una línea de terminología médica llamó mi atención. Al compararla con explicaciones en línea, entendí gradualmente su significado y no pude evitar soltar un suspiro. A la mañana siguiente, George presentó fiebre alta. Lo llevé al hospital y, en el camino, se apoyaba atontado en mí, su manita aferrando con fuerza la esquina de mi ropa. No tengas miedo, pronto mejorarás, susurré para consolarlo, pero mi corazón latía con ansiedad. El médico le puso una inyección y dijo que debía quedarse en observación. Me quedé junto a su cama, sin apartarme ni un momento. A medianoche, la fiebre de George empeoró y habló dormido: «Mamá, no te vayas». Su manita agarró mi dedo mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Estoy aquí y no me voy», le respondí, sosteniendo su pequeña mano, mirándolo con el corazón lleno de dolor, incapaz de contener mis lágrimas. Entonces abrió los ojos de repente, se aclaró por un momento, dijo «mamá», y volvió a dormirse somnoliento. Esa sola palabra, mamá, me derretía por completo. Sabía que, costara lo que costara, debía proteger a este niño y nunca permitir que la tragedia de hace 5 años se repitiera. A las 3 de la mañana, el sonido apresurado de tacones resonó en el pasillo del hospital. Harriet empujó la puerta de la habitación y gritó furiosa. Recibí una llamada del hospital diciendo: «Mi hijo está enfermo». «¿Cómo lo cuidas?». La ignoré y seguí limpiando el sudor de la frente de George. «Muévete». Me empujó. «Lo llevaré al mejor hospital». George se despertó con el ruido y, al ver a Harriet, se asustó tanto que se acurrucó en mis brazos. «Mamá, no quiero ir con ella». Esa palabra hizo que el rostro de Harriet cambiara drásticamente. Me lanzó una mirada feroz. «¿Le enseñaste a llamarte así?». «Flora, has ido demasiado lejos». Sostuve a George con protección. «Por favor, márchese. El niño necesita descansar». «Bien, muy bien», dijo Harriet entre dientes apretados. «Mañana recibirás una citación judicial y haré que el juez vea claramente cómo has estado separando a mi hijo de mí». Tras su marcha, suspiré aliviada y miré a George, que había vuelto a dormirse en mis brazos. Marqué un número: «Señor Tom, necesito su ayuda». Respecto al accidente de hace 5 años, creo que sé qué pasó. Hubo unos segundos de silencio y la voz del abogado Tom se volvió más cautelosa. «Señorita Flora, este asunto no es adecuado para discutirse por teléfono. Iré a verla mañana por la mañana». Tras colgar, sostuve suavemente la pequeña mano de George. El momento en que este niño me llamó mamá no dejaba de repetirse en mi mente. Nunca pensé que formaría un vínculo tan profundo con un niño, pero ahora estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para protegerlo. Hace 5 años perdí mi oportunidad de ser madre, ahora no quería perderla de nuevo. A la mañana siguiente, mientras George aún dormía, llevé al abogado Tom a la zona de descanso al final del pasillo del hospital. «¿Dice que sabe sobre el accidente de hace 5 años?» Tom se subió las gafas, con el semblante algo grave. Asentí. Revisé el USB que Anthony dejó anoche, que contenía los informes médicos de George y de él mismo. «Señor Tom, aunque no soy profesional de la medicina, puedo decir por la prueba de grupo sanguíneo que George no puede ser hijo biológico de Harriet». El abogado Tom respiró hondo. «El señor Anthony sabía que descubrirías esto, por eso te eligió». «¿Me eligió a mí?». «Sí». «Él nunca hace nada sin estar seguro». Tom sacó de su maletín un pequeño decodificador que Anthony le había dado antes de morir, diciéndole: «Solo debes usarlo cuando las cosas se tornen críticas». Creo que ese momento ha llegado. Cuando George despertó, el médico lo examinó y dijo que todo estaba normal y podía ir a casa a descansar. Al volver a casa, una vez que George volvió a dormirse, no pude esperar para conectar el decodificador al USB. Al instante apareció una carpeta oculta llamada Plan.
Abrí el primer archivo, un video grabado por Anthony, cuyo rostro demacrado apareció en la pantalla, pero con una mirada excepcionalmente decidida. Si estás viendo este video, significa que ya no estoy en este mundo y que has encontrado las pistas que dejé. Flora, debo confesarte algo, nuestro matrimonio surgió de un plan mío, un plan para buscar justicia para George y para mí. Contuve la respiración, mirando fijamente la pantalla. Hace 5 años, Harriet tuvo un affair durante su embarazo y planeó huir con el dinero. Justo antes de escapar, tuvo un parto prematuro, pero el bebé falleció por complicaciones. En ese momento yo ya tenía pruebas de su infidelidad y malversación y me preparaba para exponerla, pero ella tuvo un colapso mental tras el parto, huyó de noche y se llevó gran cantidad del dinero de la empresa. Anthony hizo una pausa, con un destello de dolor en los ojos. Tenía la intención de revelar todo, pero entonces me di cuenta de que era la oportunidad perfecta para darle una lección. Así que oculté la muerte del niño y anuncié que tenía un hijo. Esbozó una sonrisa. ¡Qué coincidencia! Al día siguiente encontré un hogar de acogida, y allí había un recién nacido abandonado hacía apenas 3 o 4 días. Así, por los canales adecuados, adopté a este niño. Y él es George. Le di lo mejor, no porque fuera un sustituto, sino porque lo amaba de verdad. Lo traté como a mi propio hijo. Me quedé paralizada, con los dedos temblando incontrolablemente. Durante años, había estado recopilando pruebas de los crímenes de Harriet, planeando exponerlo todo cuando George fuera mayor, pero mi estado de salud empeoró demasiado rápido. La cara de Anthony mostraba arrepentimiento. Necesito a alguien que continúe mi plan y proteja a George. Flora, te he estado observando mucho tiempo. Eres bondadosa, fuerte y, sobre todo, tienes un corazón sincero. En las carpetas siguientes, Anthony había reunido pruebas de los crímenes de Harriet, copias escaneadas de registros contables falsificados, correos con su amante y una explicación detallada de cómo malversó fondos públicos. Lo que más me impactó fue una carpeta llamada Adopción, que contenía el certificado de adopción de George, fotos del instituto de acogida de aquel año y una foto grupal de Anthony con el personal del lugar. George era un niño abandonado y Anthony le dio una nueva vida y amor infinito. Aquel accidente de hace 5 años lo cambió todo. Murmuré para mí misma, con sentimientos encontrados. Antes de poder pensar más, sonó el timbre. Cerré el ordenador y escondí el USB. Los visitantes eran Harriet y su abogado. El tribunal ha emitido una orden de custodia temporal y hoy es mi día de visita. Harriet agitaba el documento con triunfo. Me llevo a George por el día. Me mordí el labio. Acaba de salir del hospital y el médico dijo que necesita descansar. Es un derecho protegido por la ley, no puedes impedirlo, dijo fríamente el abogado que la acompañaba. Tuve que dejar que George saliera con ellos, pero antes de irse le deslicé discretamente un reloj inteligente. Si te sientes incómodo, solo pulsa este botón y iré a recogerte inmediatamente. George asintió nervioso y se marchó con Harriet. Estuve intranquila toda la tarde hasta que, por la noche, mi teléfono emitió la señal de auxilio de George. Localicé su posición, estaban en el aeropuerto. Llegué justo a tiempo para ver a Harriet arrastrando a un George reacio hacia la zona de salidas internacionales. ¡Alto! Corrí y lo agarré. Harriet cambió de expresión. ¿Qué haces? Solo llevo a mi hijo de viaje. Un viaje necesita visa de 1 mes y billete de ida, exigí, señalando el billete en su mano. ¿Intentas sacarlo del país? El personal de seguridad se acercó. Harriet frunció el ceño. No creas que me vencerás. Espera, pagarás por esto. Al volver a casa abracé fuertemente a George asustado. Está bien, George. Mamá está aquí. En ese momento tomé una decisión. Debía completar el plan de Anthony, no solo por su último deseo, sino para proteger a George y continuar mi vida como madre. Esa misma noche contacté de nuevo al abogado Tom. Abogado Tom, necesito tu total colaboración. Debemos resolver la amenaza de Harriet de una vez por todas. Su voz en el teléfono fue firme, el señor Anthony tenía razón al elegirte. Prepararé todo. Colaboremos para completar su plan de venganza pendiente. Colgué y miré al cielo nocturno, no tenía otra opción. Por George, por nuestro futuro, debía luchar. En un abrir y cerrar de ojos,
Solo quedaban 3 días para el juicio final. Harriet es claramente muy competente. Al abrir las redes sociales, vi su entrevista en una revista financiera. Espero traer a mi hijo a casa la próxima semana. Esta pesadilla finalmente termina. La foto mostraba a Harriet vestida de diseñador con gafas de sol junto a un coche de lujo. Realmente arrogante. Dindón, el timbre interrumpió mis pensamientos. Por la mirilla vi al abogado Tom con un montón de documentos, seguido por un hombre de mediana edad. Señorita Flora, este es Evan, el detective privado contratado por Anthony antes de morir, presentó Tom. Evan parecía ordinario, pero sus ojos eran extraordinariamente agudos. Sin decir palabra, me entregó un USB. Señorita Flora, aquí está toda la información sobre los movimientos, registros y transacciones financieras de Harriet en los últimos 5 años. Los 3 estudiamos el plan de batalla en la mesa del comedor. Tom desplegó un documento. Encontramos a la contable que manejaba las cuentas de la empresa entonces, dispuesta a testificar cómo Harriet alteró los registros y transfirió fondos. Evan continuó. También rastreé la cuenta bancaria de Harriet en el extranjero de aquel año, y el monto coincide exactamente con los fondos desaparecidos de la empresa. Mientras revisaba el material, la esperanza comenzó a crecer en mi corazón. Hay una pieza más crucial de evidencia, dijo el abogado Tom con misterio. Cuando el señor Anthony estaba vivo, guardó en secreto una muestra de ADN de Harriet. Podemos solicitar una comparación de ADN en el tribunal para demostrar que George no es su hijo biológico. Me incorporé de golpe. ¿Podría esto perjudicar a George? No esperaba que mi primera reacción fuera protegerlo, evitarle cualquier daño. Quizás solo quienes se han convertido en madres pueden comprender este tipo de conducta. Y las repetidas llamadas de George diciendo mamá abrieron un nuevo capítulo en mi vida. El abogado Tom guardó silencio un momento y luego asintió con mi idea. Esta es nuestra última carta, a usar solo como último recurso. Asentí lentamente. Entiendo. ¿Y la custodia? ¿El juez considerará los deseos del niño? ¿George querrá testificar en el tribunal? Esta pregunta me hizo dudar. ¿Sería demasiado cruel someter a un niño de 5 años a la presión del tribunal y de los medios? Nunca había pensado en usar a George como un arma, ni siquiera contra Harriet. Necesito reflexionar más sobre esto. Finalmente, después de que se fueron, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Flora, si sabes lo que te conviene, admite la derrota pronto, dijo la voz de Harriet al otro lado de la línea. No puedes vencerme. Sonreí con desdén. Ah, sí. Ya veremos. No creas que puedes ganar solo por encontrar alguna evidencia. Te diré esto, el dinero mueve el mundo. Cuando el juez tome la decisión final, no recibirás nada. Ignoré su amenaza y colgué. Esta llamada solo fortaleció mi determinación. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para George, de repente me agarró la mano. Mamá, te escuché hablar con el tío Lee anoche. Me sobresalté. ¿Escuchaste todo? George asintió. Sé que la tía quiere llevárseme, pero no quiero ir con ella. Me miró con su carita, los ojos llenos de determinación, nada que ver con un niño de 5 años. Puedo hablar en el tribunal. No tengo miedo. Por un instante, sentí un cosquilleo en la nariz. Este niño, apenas 5 años, ya sabía cómo tomar decisiones sobre su propia vida. Me agaché y lo miré a los ojos. George, ¿estás seguro? En el tribunal habrá mucha gente, ruido, y pueden hacerte preguntas difíciles. Mientras mamá esté aquí, no tengo miedo, dijo con seriedad. Papá dijo que un hombre debe ser valiente. Lo abracé fuerte, dejando que las lágrimas fluyeran sin control. Está bien, entonces animémonos juntos. Esa tarde, recibimos un regalo enviado por Harriet, un gran ramo de rosas negras y una tarjeta que decía, vas a perder fea. Frente a esta amenaza evidente, no me asusté, en su lugar, tomé una foto y la guardé como otra prueba. Por la noche, noté un coche negro sospechoso aparcado frente a la villa, claramente vigilando nuestros movimientos. Harriet se puso nerviosa y comenzó a actuar frenéticamente, pero yo ya no sentía el miedo inicial. Dicen que la maternidad hace fuerte a una mujer, y ahora soy la madre de George. Después de que George se durmió,
Fui al estudio y reproduje la grabación que Anthony había dejado. Flora, si estás escuchando esta grabación, significa que has llegado a la etapa final, decía la voz de Anony, débil pero llena de fuerza. Pido disculpas por mis decisiones, pero no por mi plan. Harriet debe pagar por lo que ha hecho. Sabía desde hace mucho que mis días estaban contados, así que planeé todo meticulosamente. Te elegí no solo por ser amable y fuerte, sino porque vi ese deseo oculto en tus ojos. Perdiste un hijo una vez, ¿verdad? Me cubrí la boca, impactada. ¿Cómo podías saberlo? Ese era el secreto más profundo de mi corazón, el accidente de hace 5 años que me robó la oportunidad de ser madre. No me preguntes cómo lo sé. En realidad, nos conocimos hace 5 años. Sé que puede que no me creas, pero es una coincidencia que realmente nos hayamos encontrado antes. El día que mi hijo con Harriet murió, estaba abrumada por el dolor. Odiaba a Harriet por no proteger a mi hijo, por su irresponsabilidad que lo mató. Me escondí sola en un rincón del hospital y lloré sin consuelo. Cuando ya no pude llorar más, noté a una chica con ropa de maternidad no muy lejos, mirándome con ojos enrojecidos y lágrimas corriendo por su rostro. Al escuchar esto, ya no pude contener mis lágrimas, que brotaron como un manantial. Sí, era él. El hombre apuesto con traje que lloraba desconsoladamente en un rincón del hospital. Hace 5 años nos conocimos ese día. Perdí a mi hijo también en ese rincón, llorando a mares. Cuando ya no pude más, él llegó llorando aún más desconsolado. Lo observé en silencio mientras él sollozaba y yo derramaba lágrimas silenciosas. Todos los que lloran tienen algo desgarrador que lamentar. Si no hay lágrimas, es porque el corazón no ha sido suficientemente herido. La voz de Moss continuó, devolviéndome a la realidad. Vi arrepentimiento en sus ojos, frustración y también negativa a aceptar. Los dos se miraron largo tiempo, sin hablar. Más tarde, descubrí que ella quedó embarazada antes del matrimonio, y al tercer día después de dar a luz, aquel miserable la abandonó. Lo más odiable es que ese tipo también se llevó a su hijo y no se ha sabido nada de él desde entonces. ¿Recuerdas ahora? Esa chica eras tú. Aquí debo pedirte perdón nuevamente, porque desde el momento en que formulé mi plan de venganza, ya te había incluido. Por eso dije en la grabación anterior que te había estado observando por mucho tiempo. ¿Has notado que a George le gustas mucho? Con vergüenza admito que, después de que George cumplió 3 años, a menudo lo llevaba a seguirte. Le dije, esa tía es tan amable. Mira lo cariñosa que es. ¿Qué tal si la dejamos ser tu mamá en el futuro? Así pasé 2 años haciendo que George te aceptara. George necesita una madre que realmente lo ame, y tú necesitas un hijo que cure tu corazón. Sinceramente espero que puedan darse calor mutuamente y también espero que me ayudes a completar mi venganza contra Harriet. Las pruebas que he dejado son suficientes, pero lo más importante es que debes ser más fuerte que ella. La grabación se detuvo abruptamente. Me senté en la oscuridad, con lágrimas corriendo por mi rostro. Anthony me entendía mejor de lo que imaginaba, y su plan era mucho más complejo de lo que creía. Comprendí cuánto había invertido en todo esto. En 5 años, el rostro originalmente apuesto de Anony se había vuelto increíblemente envejecido. Aunque recién cumplía 30 años, ya tenía varias arrugas en la frente. Esa abundante cabellera negra había comenzado a mostrar una calva al estilo mediterráneo, escasa y algo seca. Si no lo hubiera dicho, temo que nunca lo habría reconocido como la misma persona de hace 5 años. No es de extrañar que, cuando se acercó a mí, solo dijera, quiero casarme contigo. A mi hijo le gustas. El pequeño George de 5 años se instaló inmediatamente en mi corazón. Sequé mis lágrimas y fui a la ventana. El coche negro seguía allí, con figuras apenas visibles tras los cristales. Lo miré fijamente y lentamente corrí las cortinas. En este momento, ya no era la mujer débil amenazada por Harriet. Mañana en el juzgado le mostraré a una Flora completamente nueva. Tomé mi teléfono y envié un mensaje al abogado Tom. Informa al contable y a Evan que estamos listas para mañana. George también estará presente. Tras enviar el mensaje, miré la hora, las 2 de la mañana. Solo quedaban unas pocas horas para la audiencia. Esta guerra que había durado meses estaba a punto de llegar a su enfrentamiento final.
Me acosté en la cama, imaginando la escena de enfrentarme a Harriet en el tribunal mañana. Ya no sentía miedo, un solo pensamiento me guiaba. Por George, por la confianza de Anony y por mí misma, debo ganar. A las 7 de la mañana, me puse frente al espejo ajustándome el cuello. Hoy es el día de la batalla final, no hay vuelta atrás, solo el camino hacia la victoria. Debo ganar. Mamá, estoy lista. George, con el pequeño traje que había preparado para él, estaba en la puerta esperándome. Sus grandes ojos claros mostraban determinación, lo que me hizo doler y a la vez conmoverme. Eres muy valiente. Me arrodillé para ayudarle con la corbata. Recuerda, pase lo que pase, mamá siempre estará a tu lado. Al llegar al tribunal, el abogado Tom ya nos esperaba, con semblante serio. Harriet tenía un gran respaldo. Había traído a 3 ancianos de la familia para testificar. No importaba. Solo hay una verdad. Tomando la pequeña mano de George, enderecé la espalda y entré en la sala. El tribunal estaba lleno y Harriet ya estaba sentada en el estrado de la demandante, con un traje negro, luciendo a la vez afligida y digna. El abogado a su lado era un hombre de mediana edad con un traje elegante, revisando documentos. Todos los ojos se dirigieron al juez que entraba. Al anunciarlo el secretario judicial, todos se pusieron de pie. La juez, mujer de unos 50 años con rostro severo y mirada penetrante, inició la audiencia sobre la herencia de Anony y la disputa por la custodia. Primero habló el abogado de Harriet, describiendo vívidamente la trágica imagen de una madre obligada a irse y regresar en busca de su hijo. Luego, Harriet tomó la palabra. Su señoría, su voz se quebró con lágrimas. Nuestra partida no fue voluntaria, sino por la violencia doméstica de Anony. Extraño a mi hijo cada día. Sacó varias cartas y fotos de su bolso. Cartas que decía haber escrito a George durante años y fotos de ella extrañando a su hijo mientras estaba sola en el extranjero. Pero Anthony nunca permitió que mis cartas llegaran a mi hijo. Al ver esas evidencias evidentemente falsificadas, apreté los puños. Tras la muerte de Anthony, regresé inmediatamente a mi país para recuperar a mi hijo, pero Flora, una extraña, se lo arrebató por dinero. Harriet me señaló con odio en los ojos. No tiene amor maternal por mi hijo, solo busca la herencia. Escuchar esas palabras que invertían la verdad aceleró mi corazón, pero respiré hondo para mantener la calma. Varios ancianos testificaron luego, alegando que no me llevaba bien con George y que descuidaba sus necesidades. Mencionaron verme gritarle. Una mujer mayor dijo entre lágrimas, el niño lloraba de terror, qué pobre. George, a mi lado, estaba completamente confundido, aferrándose nerviosamente al borde de mi ropa. Mamá, están mintiendo. Sue, no tengas miedo, lo calmé con voz suave. Finalmente llegó nuestro turno. El abogado Tom se levantó con expresión serena. Su señoría, demostraremos que lo dicho por la señora Harriet no es cierto y revelaremos la verdad de este caso. Primero presentó el certificado de adopción de George, demostrando que Anthony lo adoptó legalmente tras la partida de Harriet. La sala se agitó, imposible. Harriet se levantó bruscamente, esto es falso. George es mi hijo biológico. El juez golpeó el mazo. Tom continuó mostrando más evidencia y encendió un dispositivo de grabación. La voz baja de Anony resonó en la sala, revelando que Harriet tuvo un affair durante el embarazo y planeaba huir con el dinero, pero sufrió un parto prematuro y el niño falleció. Al descubrir que yo tenía pruebas de su affair y malversación, tuvo un colapso mental, huyó de noche y se llevó gran cantidad de dinero de la empresa. Harriet palideció y gritó interrumpiendo, «¡Cállate! Todo es mentira». El juez golpeó de nuevo, «Demandante, por favor guarde silencio». Luego, Tom presentó más pruebas, cuentas falsificadas de Harriet, registros de transferencias, capturas de sus chats con su amante y el informe del investigador privado. Cada evidencia era como una cuchilla atravesando las mentiras de Harriet. Finalmente, Tom reprodujo la grabación de la llamada de Harriet con su amante. «Ese tonto de Anthony, cuando termine de transferir el dinero, iré a reunirme contigo». La sala quedó en silencio. Todos miraban a Harriet en shock. Ella se quedó congelada un instante y luego gritó sin control, «Todo esto es falso. Me están incriminando juntos. George es mi hijo». Como golpe final, Tom presentó el informe de ADN de George junto con los registros médicos tempranos de Harriet, mostrando claramente que no había relación sanguínea entre ambos. Harriet se derrumbó por completo,
lanzándose frenéticamente hacia George. Hijo, ¿reconoces a tu madre? George, asustado, se escondió detrás de mí, sollozando suavemente. La miré fríamente. No toques a mi hijo. El tribunal rápidamente falló, desestimando las reclamaciones de Harriet, confirmando mi custodia sobre George y remitió las evidencias de sus presuntos delitos financieros a la policía. 2 oficiales esposaron a Harriet mientras ella gritaba histéricamente. Tomé la mano de George y me acerqué. Parece que, señorita Harriet, los fondos públicos que malversaste están todos documentados. Criar a este niño no fue solo para desafiarte. Harriet, pálida, miró a George con resistencia mientras la policía la alejaba, pero la codicia en sus ojos era más evidente que el amor. Al salir del tribunal, el sol brillaba intensamente. George me miró hacia arriba. Mamá, ¿ganamos? Sí, cariño. A partir de ahora, nadie podrá separarnos. Observé cómo Harriet era escoltada hacia el coche de policía a lo lejos, sintiendo un alivio inmenso. La pesadilla que había durado meses finalmente había terminado. En ese momento, el abogado Tom se acercó y me entregó un sobre. Esto es lo último que dejó el señor Anthony para ti, dijo, diciéndome que lo tomara una vez que todo hubiera terminado. Tomé el sobre y de repente un escalofrío recorrió mi cuerpo. Anthony realmente había sido calculador. Mamá, vamos a casa. George me miró, mostrando la sonrisa más relajada que había tenido en meses. Asentí con un sentimiento indescriptible en el corazón, el alivio de limpiar mi nombre, la satisfacción de haber obtenido mi venganza y la tranquilidad de finalmente poder establecerme. Desde hoy, George y yo somos finalmente completamente libres. Ya entrada la noche, cuando todo estaba en silencio, abrí finalmente la carta que Anthony había dejado para mí. Querida Flora, cuando leas esta carta, todo debería haberse calmado. Gracias por cumplir mi deseo inconcluso, y espero que puedas perdonar mi egoísmo. Tengo muchos arrepentimientos en la vida, pero conocerte a ti y a George al final de todo es mi mayor fortuna. A partir de ahora, vive bien con George y no te dejes atar por el odio ni por las sombras del pasado. Hay personas en la empresa en las que confío plenamente y que te ayudarán durante el periodo inicial de adaptación. En cuanto a George, sé que lo amarás y comprenderás más que nadie. Finalmente, hay un secreto que debo contarte. El padre biológico de George es aquel que te abandonó entonces. He investigado tu pasado y sé que él se llevó a tu hijo. Y ese hijo era George. Por eso George tiene una afinidad natural contigo. Mi mano tembló y la carta cayó al suelo. Me quedé paralizada, incapaz de recomponerme durante mucho tiempo. No era de extrañar que sintiera una cercanía indescriptible al conocer a George por primera vez. No era de extrañar que nos lleváramos tan bien. Él es en realidad mi hijo biológico. 2 lágrimas ardientes recorrieron mis mejillas. Recordé lo que Anthony me había dicho antes de fallecer. Tú y George estaban destinados a estar juntos. Qué maravillosa es la fortuna, me quitó a mi hijo y luego me lo devolvió de esta manera. Entré en silencio en la habitación de George, mirando su carita dormida. La luz de la luna se filtraba por la ventana, iluminando sus mejillas claras. Mi hijo, finalmente te he encontrado. A lo largo de este viaje, desde ser tratado como un simple instrumento, luego convertirme en una persona débil atrapada en el lodo y después en un luchador fuerte que hizo un regreso desesperado, finalmente entiendo que a veces las bendiciones de la vida están escondidas en las pruebas que nos presenta. Mañana llevaré a George al parque de atracciones, escucharé su risa y veré su cara sonriente. Nuestro futuro aún es largo y esta vez sostendré firmemente la felicidad que nos pertenece como madre e hijo.